día de ayer, le digo, el presidente de la República trataba de explicarle al país el por qué había invitado a Donald Trump. Denise Dresser le hace una entrevista en televisión, en el canal 2. Esta es la entrevista que le hace Denise Dresser al presidente, es parte de ella. ¿Por qué estuvo Trump aquí en nuestro país? Denise, muy buenas noches. Buenas Felicidades noches por tu nuevo programa. Gracias. Y déjame ser muy puntual a partir de lo que he escuchado y además de las recientes declaraciones que se han visto del candidato Trump allá en Arizona. Fui muy claro porque sí abordamos el tema del muro y fui muy claro y enfático en que México no pagará tal muro. Fui claro también en señalar que cada gobierno tiene el derecho de hacer en su frontera lo que quiera y le plazca de acuerdo a su propia política, pero que México de ninguna manera pagará el muro. Y fui claro y enfático en el tema. Segundo, le hice saber al candidato que el pueblo de México se había sentido agraviado e indignado por varios de los pronunciamientos que había tenido sobre los mexicanos y sobre los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Y fue un primer acercamiento a partir de lo que propuse a ambos candidatos, tanto a él como a la señora Hillary Clinton, para tener un acercamiento que permita realmente poner en contexto y en toda claridad la relevancia e importancia que tiene México para los Estados Unidos, como por igual lo tiene Estados Unidos para México. Y algo que recogí de un último comentarista. Sí. No, adelante, presidente, básicamente le quería yo nada más preguntar, ¿por qué en la conferencia de prensa no hizo esta aclaración de que en las conversaciones usted le dejó claro a Donald Trump que México no pagaría por el muro? Fui muy claro, no ocurrió porque al final de cuentas en la conferencia hubo un poco de desorden muy al final, ¿sí? Pero fui muy claro y está claramente registrado lo enfático que fui con él en la reunión privada y los temas que señalé en mi mensaje. Y yo hoy aquí lo digo con toda claridad y de manera muy pública, Denise, y lo sabe además el candidato Trump. Fue enfático en señalarle que México de ninguna manera pagaría el muro. Pero además déjame decirte algo más. He recogido algo aquí que en los comentarios de algunos de los que has presentado y hay una razón de por qué haber hecho esto. Y la razón es enfrentar la amenaza y el riesgo que hay sobre nuestro país. Como presidente de la República tengo una única responsabilidad, que es cuidar a los mexicanos y velar por México. Y evidentemente hoy, como no había pasado quizá en ningún otro momento de la historia de la competencia electoral en los Estados Unidos, México es parte del debate y ha habido posicionamientos que francamente representan una amenaza y un riesgo para México. ¿Donald Trump es quizá una la amenaza? Posición más cómoda. ¿Donald Trump es concretamente una amenaza para México? Algunos de los posicionamientos que ha hecho sí representan una amenaza para el futuro de México. Y lo cito de manera muy puntual. Y creo que además hoy en su mensaje se aprecia un cambio en el tono sobre la visión que tiene sobre distintos temas. Había hablado en algún momento de cancelar el Tratado de Libre Comercio. Hoy ha hablado ya de mejorar o de modernizar el Tratado de Libre Comercio. Imagina tú lo que representaría que el Tratado de Libre Comercio, que genera millones de empleos en México para las exportaciones y lo que aquí producimos, significaría el que dejara de existir. Se ha hablado también de cerrar la frontera y de repatriar a millones de mexicanos. Imagínate lo que eso representaría y dime si esto no es auténticamente un riesgo para México. Pero, presidente, cambió el candidato Trump, perdóneme. Presidente, ¿cambió? ¿Tiene usted la impresión de que esta visita sirvió en algo para cambiar sus posiciones? Ahora que lo escuchábamos en sus declaraciones en Arizona, la impresión que daba es que no se había movido un ápice de sus posiciones iniciales. Yo recogí las posiciones que tuvo allá como las que tuvo aquí, que habría que seguirlas en su totalidad, no solo en esta parte, y sí aprecio un cambio de tono, un reconocimiento a la importancia de México, el interés porque trabajemos juntos en temas que no solo están en el ámbito de la economía, están en el ámbito de la seguridad, en cuidar la seguridad de la región de Norteamérica. Y creo que un primer acercamiento como el que ha ocurrido el día de hoy precisamente fue el propósito, Denise. Yo podría afirmar
y estoy muy claro y he recogido las opiniones de amplios sectores de la sociedad mexicana en tener una gran antipatía hacia el candidato Trump, y es de entenderse a partir de posiciones indignantes que ha hecho sobre los mexicanos, que le hice notar, que le hice saber en la reunión privada que tuve con él. Pero también que no fueron hay que malinterpretaciones. Los postulados pueden representar también una enorme amenaza para México. Y lo que no estoy dispuesto a hacer es mantenerme con los brazos cruzados, el no hacer nada. Y por eso la definición que tomé de enviar a ambos candidatos, que cualquiera de ellos puede convertirse en la presidenta o en el presidente de Estados Unidos, en el país con el que tenemos el mayor nivel de comercio, con el que tenemos una gran vinculación económica, envié una carta a ambos candidatos precisamente para que dieran espacio a que explicara y expusiera con ellos cuál es la trascendencia y relevancia que México tiene para con los Estados Unidos, sí, y por igual lo que tiene Estados Unidos para México. Presidente, después de esta reunión, ¿en qué sentido le fue útil a México y a los mexicanos? Y se lo quiero preguntar, usted habla de que Donald Trump es una amenaza y que implica una amenaza por las posiciones que ha manifestado. ¿En qué sentido esta reunión significó proteger a los mexicanos o ayudar a que esta amenaza no se concrete? En buscar un primer espacio de diálogo, Denise. Hoy lo dije en mi intervención. Creo que el diálogo es la ruta para encontrar entendimiento, para encontrar acuerdo. Hay que reconocer que cualquiera de los dos candidatos puede convertirse en presidente o presidenta de los Estados Unidos. Y desde hoy, no hasta que llegue ese momento, me parece que es importante, cuando México está en el debate entre los candidatos y se han fijado posiciones que sin duda ponen en riesgo el futuro de México, el que desde hoy los enfrentemos. No demos la espalda. Es muy fácil cruzarse de brazos, es muy fácil lucrar políticamente con posiciones en un sentido, pero quien asume la responsabilidad de velar por México y de cuidar a los mexicanos es el presidente de la República. Y esa es la decisión que he tomado. Encarar el reto, hacerle frente a lo que puede convertirse en un riesgo y amenaza para México, y explicar por qué México es importante también y muy importante para los Estados Unidos. Y creo que esto se acredita en el hecho de que uno de los candidatos hubiese decidido venir a México precisamente para dar este espacio de acercamiento y de diálogo. Presidente, los especialistas dicen que vino en realidad porque le convenía su campaña, pero yo le quiero preguntar algo. ¿Está consciente de estos sentimientos que ha provocado esta visita en muchísimos mexicanos? Un sentimiento de agravio, de estupor, en algunos casos incluso de humillación, de ver en México, en nuestro suelo, a un hombre que ha hablado tan mal de los mexicanos, que ha dicho cosas tan hirientes y que sin embargo viene aquí y además en nuestro suelo vuelve y insiste en que va a construir un muro? Estoy consciente y entiendo muy bien este sentimiento, pero creo que ante este riesgo y amenaza, el tema y el problema hay que encararlo, Denise. Hay que hacerle frente. Aquí no fue más que una visita en términos respetuosos, demandando que haya respeto mutuo a la relación, y en un primer acercamiento con el candidato Trump y con la candidata Clinton, que espero en algún momento poder sostener, es para hacer notar. No tengo fecha, no he tenido respuesta. Déjame decirte que las cartas enviadas con esta invitación fueron prácticamente entregadas al mismo tiempo a ambos candidatos, y de quien tuvimos una respuesta prácticamente inmediata fue la del candidato Trump, a la que no decliné, porque lo que me importa a mí es encarar el problema, es hacerle frente a lo que puede representar, repito, un riesgo y una amenaza para México. Estoy consciente de la indignación, estoy consciente y la comparto, los señalamientos que han indignado a los mexicanos. Se lo hice notar hoy al señor Trump, se lo expresé ampliamente en mi encuentro privado. Y le dije que esa no era la vía para poder construir una relación que fuera benéfica para ambas naciones. Se lo hice notar ampliamente y le dije que lo primero que demandábamos era el que hubiese respeto mutuo. Y a partir de ahí creo que este es un primer acercamiento, Denise. Yo no estoy diciendo que este encuentro haya resuelto o vaya a cambiar todas las posiciones que en este caso el candidato Trump tenga sobre México. Lo que sí creo que es un primer acercamiento que fue constructivo, que permitió dejarnos sentir, repito, por qué México es importante, no solo en la economía
de los Estados Unidos y en la del propio México, sino en temas de seguridad, en el cuidado de la seguridad de toda la región y en el desarrollo que creo ambas naciones deben tener. Pero aquí lo importante, Denise, es... Sí, perdón, es que tenemos un pequeño segundo de transición, pero, presidente, esta noche usted no considera que fue un error haber invitado a Trump. Yo estoy convencido de que los problemas, amenazas y riesgos que representen o se tengan hacia México, hay que encararlos, hay que enfrentarlos. Retomando algo que señalaba alguno de los comentaristas previos a esta entrevista, hay que encarar lo que pueda representar un riesgo para los mexicanos y para el país. Muy bien, presidente, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, este enlace esta noche con nosotros. Gracias. Ahí lo dicho por el presidente. Sí, los problemas hay que encararlos. El asunto es Hillary Clinton, a ver qué piensa. Y el asunto es si este hombre representa un peligro para México, si el haberlo recibido implica que lo estemos ayudando a reposicionarse, es el riesgo. Enrique Krause escribe en su Twitter: ¿quieren ver cómo se enfrenta a un tirano? Vayan a ver 3 días de mayo en el Teatro Helénico. Churchill solo enfrentó a Hitler y venció. Churchill solo enfrentó a Hitler. Dice Trump que México pagará por el muro. Todos debemos repudiarlo, comenzando por los partidos y el gobierno. Sigue escribiendo Enrique Krause: Trump no debió pisar México. Lo escucho ahora contra los inmigrantes. Nunca ha estado más clara la esencia fascista de este señor. Construiremos una hermosura muralla en la frontera y México pagará 100%. Los mexicanos no lo saben, pero pagarán. Citaba Enrique Krause ayer, minutos después de que Trump había dicho esto allá en su mitin de Arizona. Vaya cómo vino a encender la polémica. Nos olvidamos de todo, inclusive de los problemas que hay en el país con este ingrediente que se le vino a poner a la relación entre los ciudadanos y su gobierno. 17 minutos para que sean las